Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en 3 carreras que hemos tenido en el día de hoy, principalmente en la Clásica de Almería, que ya comentamos ayer que íbamos a hacer estas 3 carreras, que son la Vuelta a Murcia del día de ayer, la Clásica de Almería y mañana la Clásica de Jaén, pero también teníamos carreras del Tour de Omán o también el Campeonato Nacional de Ecuador, que aprovechamos un solo vídeo para comentar también lo que ha pasado en otras carreras, porque tampoco hay tiempo físico para ver tantas carreras y hacer tantos resúmenes, así que hacemos pequeños comentarios de ella, como en la etapa 2, en este caso del Tour de Omán, que picaba ligeramente para arriba y se imponía en este caso Jesús Herrada, el ciclista del Cofidis, por delante de Evan Gils y de Ulissi, que quedaban en segunda y tercera posición respectivamente, o los campeonatos nacionales de Colombia, que ahí veíamos el final, que también picaba ligeramente para arriba, donde se ha impuesto Richard Carapaz con esos colores del IF, segundo Jefferson Cepeda del Caja Rural y el Jefferson Cepeda del IF en tercer lugar, que llegó a unos 24 segundos. Vamos a comentar lo que ha pasado también en la Clásica de Almería. Aquí tenéis el perfil, hay algunos puertos, pero siempre es una carrera para los grandes hombres rápidos, con el final que prácticamente era plano, aunque había previsión de viento en algunos lados, viento lateral, así que la posibilidad de abanicos era real, teníamos que estar atentos a ello y veíamos esos kilómetros neutralizados, y cuando se daba el banderazo de salida oficial, 3 hombres se iban en fuga prácticamente desde el principio y con bastante consenso en este pelotón. Veíamos que los 3 fugados eran esos 3 hombres que veis ahí, que en este caso eran de Peste, Luis Ángel Maté y Eugenio Sánchez, y en el pelotón varios equipos llevándose el ritmo, sobre todo el Lotto para Arnaud Delis, que está en gran forma. Ahí veíamos a Chente García Costa y aprovechamos a hablar del Movistar, que también estaba tirando, y tirando en este caso para Fernando Gaviria, que también tendrían a otros hombres rápidos como Iván García Cortina, o también veíamos al 1X que tenía a Christoph, y prácticamente comenzaba el directo y ya estaban cogiendo a los fugados. Había viento en contra en todo este principio y simplemente con ese ritmo de pelotón ya estaba totalmente compacto, quedando 64 kilómetros para el final. Alguna caída que veíamos también en estos momentos de tranquilidad, pero que conseguían solucionar sin demasiados problemas, y en estos primeros kilómetros con ese viento en contra no ha pasado, la verdad, demasiado. En estos primeros kilómetros de retransmisión estábamos esperando esos momentos de viento lateral, y sobre todo se veía que llegaban esas zonas peligrosas cuando aumentaban la velocidad, varias rotondas donde no había demasiada buena señalización, y hemos visto que pasaban por distintos sitios, y ahí veíamos la cuesta de Almerimar, que era uno de los últimos puertos puntuables, o más bien cota, y después de esta cota lo veíamos bien en Las Palmeras, muchísimo viento lateral, y nada más llegar a la cima de esta cota, muchísima velocidad, muchos intentando meter cuneta y formar estos abanicos, y se formaban algunos cortes con el propio Fernando Gaviria, que lo veíamos muy activo en esas primeras posiciones, buscando estar siempre en esos primeros lugares. Se formaban esos primeros cortes, pero es que era una zona donde había viento lateral que era muy corta, se volvía a girar y volvían a tener una zona de viento en contra, así que todos se volvían a juntar y habría que esperar a la parte final, esos últimos 20 kilómetros, donde estaba esa previsión nuevamente de viento lateral, donde se podría liar, pero estos kilómetros nuevamente tranquilos hasta llegar a la zona de Roquetas de Mar, que ya los veíamos entrar en esa zona urbana e iban a pasar por línea de meta, un paso por línea de meta que iba a ser en 2 ocasiones. No era un circuito al uso donde daban varias vueltas, sino que las vueltas eran irregulares, 3 pasos por línea de meta tendrían que hacer y el último sería el definitivo. Y veíamos también en esta rotonda que hacían ese cambio, entrábamos en los últimos 20 kilómetros y aquí nuevamente viento lateral con los Bora saliendo de esta subida con un ritmo muy fuerte, destacando Nils Politt, el campeón alemán, en ese primer lugar, y se estaba formando un corte. Y también veíamos del Movistar a Iván García Cortina, estábamos viendo por detrás los distintos cortes, un grupo muy pequeño por delante, pero esta falta de colaboración, como siempre suele pasar en estos momentos, y que no hubiera un equipo al completo que hubiera decidido ir a por estos abanicos, provocaba que se formara un grupo mayor y otro tercer grupo que se había quedado por detrás también después de algunos kilómetros. Con el esfuerzo de los Intermarché daban caza, se había reducido muchísimo este pelotón, los Ineos querían seguir
manteniendo esa velocidad, al igual que los UAE. Veíamos a Turner, ganador en el día de ayer, y también a Matteo Trentin, que también lo vimos con grandes piernas en esos primeros lugares, queriendo llevar ese ritmo alto, pero volvían a entrar en la zona de roquetas de mar, no se había partido el pelotón y volvíamos a ver que iban a pasar por línea de meta, y una vez pasaran por esta línea de meta, que ya veíamos el toque de campana, eran solo 6 kilómetros para hacer ya el sprint final. Esta vuelta era mucho más corta, ¿no?, por donde habían pasado anteriormente. Muy bien colocados los Lotto, que querían llevar a Arnaud Delis, que lleva 3 victorias en este principio de temporada y está demostrando unas piernas espectaculares, y los veíamos muy bien colocados, pero en esos últimos kilómetros se empezaban a disgregar esos gregarios, y sobre todo destacaba la figura de los hombres del 1X, que estaban haciendo un lanzamiento perfecto para Christophe ya en este último kilómetro, y viendo esas cámaras fijas con ese final, que es un sprint con una ligera curva, como todos los años. Christophe lanzaba el sprint, veíamos también a Jordi Meeus del Bora intentando superarle, pero de repente Matteo Moschetti, el ciclista del Q36.5, que se había llevado la victoria, no habíamos visto nada, y nuevamente me toca quejarme un poco por la organización de las cámaras, en este caso por los realizadores, porque al igual que ayer en la Vuelta a Murcia nos perdimos mucho, en este caso no lo hemos perdido todo, porque Moschetti, como veíamos en esa toma aérea, hizo un sprint espectacular, con una remontada espectacular. Finalmente segundo Arnaud Delis, también con una gran remontada, que tuvo un pequeño toque en este caso con Walsheid, y Meeus en tercer lugar. Ahí tenéis el top 10 por si queréis ver los demás puestos, con Christophe, Nizzolo, Walsheid, Gaviria, Tesson, Perhoet y Molano en décimo lugar. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo.